Bé, gràcies, presidenta. Señora Obassar, el 11 de octubre de 2022, usted tomó posesión de su cargo como consejera de Justicia del Gobierno de la Generalitat, hace ya casi un año y medio. Apenas un mes después de que usted tomara posesión, el 21 de diciembre siguiente, le interpelé en este mismo plenario sobre las políticas penitenciarias de su departamento y sobre la necesidad de afrontar el grave problema de las agresiones a nuestros funcionarios de prisiones. Gràcies, David. No se oye, no? Ja li he parat el temps, no? És que tenia un petit problema. No passa res. La senyora Marina, ja està. Endavant. Bien, gracias. Y unos días antes, después de esa interpelación, el 14 de diciembre, yo le dirigí una pregunta parlamentaria específicamente dirigida a saber qué política está adoptando su departamento sobre las agresiones también a los funcionarios de prisiones. Hace ya un año y medio esta cuestión era una emergencia y hoy, después de un año y medio, con usted y su equipo al frente de la consejería, la situación se ha tornado insostenible. Yo no le presento hoy una interpelación, le presento un grito de auxilio del Cuerpo de Funcionarios de Prisiones. A la vista de cómo están las cosas y de su gestión al frente del departamento, solo cabe concluir una cosa. Usted y el señor Amán Caldero son el mayor peligro y el principal obstáculo para la seguridad de nuestros funcionarios de prisiones. Jamás se ha visto un equipo de gobierno al frente de la Consejería de Justicia que muestre, permítame la expresión, tal nivel de desprecio por el trabajo que desempeñan los trabajadores de prisiones, tan poca empatía con ellos y una gestión tan catastrófica que ha llevado a que año tras año se aumente sin freno las agresiones a los funcionarios de prisiones. Y nos sorprende que ante este incremento brutal de la inseguridad y del aumento de las agresiones a esos funcionarios, la medida estrella de su departamento sea avanzar la salida en libertad de los presos antes de que finalicen su condena. Oiga, yo desde luego no sé si han perdido la cabeza. Sabemos que a ustedes no les gustan las prisiones, que en su visión naif y buenista del mundo todo es bueno y las cárceles deben ser un splay. Imagino que por eso hemos tenido que ver imágenes suyas y del secretario de Medidas Penales bailando alegremente con los presos. Pero, señores, las prisiones no son unas colonias estivales, ni las podemos convertir en un casal de estío. Las prisiones son fundamentales en cualquier sociedad civilizada. Son fundamentales para que cada delito tenga su castigo, porque los asesinatos, las violaciones, las agresiones sexuales y los robos no se solucionan con cursillos, con abrazos y bailes, señora Obassar. Y son fundamentales para cumplir con la primera de las finalidades de las penas, que son la prevención general. Es decir, que los delincuentes estén en la cárcel y que los ciudadanos estemos protegidos. Y a usted le toca proteger justamente a quienes nos protegen. Y esta debería ser la primera y principal prioridad de su departamento. Me atrevo a decir la prioridad ideológica, la prioridad presupuestaria y también la prioridad moral. Proteger a quienes nos protegen, a los servidores públicos dependientes de su departamento. Y, por el contrario, es una evidencia que usted ha decidido no defenderles en absoluto. Déjeme que les ponga desde esta tribuna el alcance y la magnitud del drama que viven cada día. Durante el 2023 se han producido 577 agresiones consumadas a funcionarios de prisiones. Si sumamos las tentativas de agresión, la cifra supera el millar, en concreto 1.149. En 6 años, las agresiones y tentativas de agresión han crecido un 330%. En 6 años, un 330%. Durante el 2023 se han contabilizado 17 agresiones sexuales a trabajadoras penitenciarias. Las agresiones sexuales se han triplicado en un año, de 6 a 17. 60 agresores han causado 105 de esas agresiones. Hay perfiles violentos, muy violentos, frente a los que su departamento no actúa con firmeza. Y hay que hacer también una especial mención a las agresiones graves, que han pasado de 68 en 2022 a 105 en 2023. Se ha incrementado un 54% en un año. Yo solo quiero ponerle, por ejemplo, 2 ejemplos recientes. El 13 de febrero, en Lledoners, un interno propinó varios puñetazos a un jefe de unidad rompiéndole el pómulo. Y 2 meses antes, también en Lledoners, una funcionaria fue agredida perdiendo una pieza dental y parte del cabello. El Centro Penitenciario de Jóvenes, otro dato, con 82 agresiones en 2023, es el tercer centro con más agresiones después de Brians 1 y Brians 2, pese a ser el que menos internos tiene de Cataluña. Su departamento debe analizar por qué es uno de los más inadaptados y violentos de todo el sistema. Nosotros lo tenemos claro. A fecha de ayer, el 75% de esos internos eran extranjeros, 204 de 270, muchos de ellos provenientes de países y culturas que no respetan
a la mujer. Y las funcionarias de prisiones lo saben y, desde luego, tienen miedo e inquietud de trabajar en ese centro penitenciario. Señora Ubasar, son números insoportables y nosotros, frente a esos números, decimos basta ya. Le exigimos que de una vez por todas elabore un plan serio para atajar de raíz el problema y lo aplique con contundencia. Ha de ser capaz de detener esta escalada de violencia contra los servidores públicos de su departamento y, si no es capaz, yo le digo y le recomiendo que dé un paso al lado y deje a otra persona que lidere el departamento. Y para ello, señora Ubasar, en primer lugar, reordene las prioridades políticas y presupuestarias de su consejería. Salga de las fosas y de las trincheras y entre en los juzgados y en las prisiones. En segundo lugar, para poner fin a esas agresiones a los funcionarios de prisiones hay que tener voluntad política. Tiene que cambiar sus políticas, proteger a los funcionarios por encima de cualquier otra cosa. Y en este sentido, entendemos que lo que ha de hacer, en primer lugar, es despedir a ese consejo asesor en la sombra que tiene usted y que lleva las riendas del departamento con el señor Iñaki Rivera a la cabeza. Un individuo que se dedica a calumniar a los funcionarios de prisiones en los medios de comunicación, acusándoles de torturas y malos tratos generalizados, de aplicar gratuitamente contenciones mecánicas o cuestionando las agresiones a los funcionarios de prisiones. Y es un embustero, porque en Cataluña no hay ni una sola sentencia que condene por tortura a un funcionario de prisiones, ni una sola. En su día le dije que con su llegada a la consejería había causado temor entre los funcionarios de prisiones por sus vínculos con Iridia y otras pseudoentidades de estas pro derechos humanos que, por cierto, se encuentran subvencionadas hasta el infinito, y que llevan décadas cuestionando el sistema penitenciario catalán y vertiendo calumnias y mentiras contra los funcionarios de prisiones a las que, por cierto, usted da crédito enseguida. Y está usted alineada con esos postulados. Basta ver sus entrevistas, donde usted repetidamente niega esas agresiones o manifiesta que han disminuido. Y usted sabe que no es verdad, señor Ubasar, que las agresiones han crecido. Han crecido en esos 6 años ese 330% que antes le he manifestado y que en un año prácticamente se han doblado las agresiones graves. Pero sigamos. También le pido que reconozcan la verdad y no quieran ocultar los datos de agresiones, que denuncien todas las que se producen sin excepción, que no quieran maquillar y blanquear los datos y la situación de las prisiones, porque sabe usted y le consta que su departamento ha sido denunciado ante la Fiscalía por no comunicar a los juzgados de guardia un gran número de agresiones sexuales, que sufren los funcionarios de prisiones, que es una obligación legal que tienen los directores de centro y su departamento. Y quien decide actuar así y dar esas instrucciones para que no se denuncien todas esas agresiones, que se invisibilicen las mismas, es el secretario de Medidas Penales, el señor Amán Calderó. En otro orden de cosas, para mejorar la seguridad de los trabajadores penitenciarios, también es imprescindible que se reconozca su condición de agentes de la autoridad, que es algo necesario para el ejercicio de sus funciones y que tienen otros cuerpos funcionariales parecidos como las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y Esquerra Republicana tiene que explicar a los catalanes por qué ha votado en el Congreso en contra de reconocer esa condición de agentes de la autoridad a los funcionarios de prisiones. Y yo se lo digo, porque ustedes miran más por el delincuente que por el trabajador penitenciario y saben que cuando un interno agrede a un funcionario de prisiones, ese interno comete 2 delitos, el de agresión y el de atentado a la autoridad. Y ustedes no quieren porque su política consiste en favorecer al delincuente en vez de proteger al funcionario de prisiones. Hoy también quiero hablar de una serie de cuestiones de las que no me da tiempo a hablar ahora, pero que también son fundamentales y que señalaremos en nuestra moción. La falta de plantilla, la falta de formación en autodefensa, la falta de medios coercitivos para defenderse, la necesidad de nuevos equipamientos, etcétera. Y, sobre todo, también el tema de tomarse en serio la salud mental en los centros penitenciarios. Pero, como le digo, continuaremos luego también en la réplica, hablando también de la Obertalitat y su estrategia nacional de Obertalitat. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Señor Ubasar, conozco perfectamente la finalidad de la reinserción, pero yo imagino que también conoce usted la jurisprudencia constitucional y el Supremo, que dicen que esa finalidad no ha de excluir otras finalidades como son la prevención general, es decir, que los delincuentes estén en la cárcel y las víctimas estén protegidas, que a veces usted se olvida de esa finalidad también. Mire, de las medidas que me ha dicho usted que va a impulsar, de esas 8 medidas, algunas estamos absolutamente de acuerdo. Ese aumento de la plantilla funcional, que era una demanda largamente solicitada. También le digo que es absolutamente insuficiente para cubrir la ratio de funcionarios precisa en los patios de prisiones.
Es absolutamente insuficiente. Es un primer paso. De las otras, oiga, me habla usted de la escuela de estío. En fin, está bien que haya una escuela de estío, pero no es una medida que proteja a los funcionarios de prisiones. También le quiero decir que las agresiones no se producen solo a los funcionarios de vigilancia, se producen a los funcionarios de tratamiento, a los funcionarios de educación, a los funcionarios incluso del CIRE. Mire, señor Ubasart, yo veo que usted sigue un poco en sus 13, ¿no?, defendiendo esa política enfocada hacia el bienestar del delincuente y que deja de un lado absolutamente la seguridad de los funcionarios de prisiones. Usted me habla en su intervención, en fin, también en la Comisión de Justicia, cuando habló de presupuestos, de la obertalidad penitenciaria, que le encanta inventarse términos inexistentes. Yo creo que para dar la impresión de que uno es muy moderno y muy innovador. Estrategia de ubertalidad. Mire, esa estrategia no hace más que ahondar en esas ideas que le digo un poco progres de que los internos son buenísimos, que son víctimas de la sociedad y que si se les da una oportunidad, pues aquí todo va a ir bien. Oiga, en muchos casos todos sabemos que esto no es así y que esa estrategia, desde luego, muchas veces prioriza y pone por delante al delincuente antes que la víctima. Yo le pregunto algo de lo que ustedes nunca quieren hablar en relación a esta cuestión. ¿Cuántos internos de los que se le concede el tercer grado son regresados a segundo grado? ¿Cuántos? Ya sea por cualquiera de las tipologías de regresión, por cometer un nuevo delito, por no cumplir con las obligaciones del tercer grado, porque la Fiscalía le revoque a ustedes esa decisión de dar el tercer grado. ¿Cuántos? Es un dato que ustedes este dato nunca lo hacen público. En fin, obertalidad, ¿para qué? ¿Para sacar a cualquiera a la calle? ¿Para que tengamos una nueva víctima al poner al delincuente en la calle? Ustedes quieren vaciar las cárceles a toda costa, sacar a los delincuentes de prisiones y con ello ponen en riesgo a los que vienen cumpliendo la ley y respetando la convivencia. Nosotros pensamos, desde luego, que hay que priorizar la seguridad de los trabajadores penitenciarios antes que beneficiar y sacar a la calle a los delincuentes. Y, como les digo, la solución a esas agresiones no pasa por sacar a la calle a los internos, ¿no? Pasa por dotar de más y mejores medios a los funcionarios de prisiones. Por ejemplo, permítame que yo le hable de por ejemplo, de los aerosoles, que son una demanda que tienen los funcionarios de prisiones, que no tienen ningún impedimento legal, ninguna contraindicación médica. El artículo 72 del Reglamento Penitenciario, que me lo he traído aquí, habla precisamente de esos medios: el aislamiento provisional, la fuerza física personal, las defensas de goma, los aerosoles de acción adecuada y las esposas. Su uso será proporcional, dice el Real Decreto, y solo se aplicarán cuando no exista otra manera menos gravosa para conseguir la finalidad perseguida. Es un medio previsto en la ley. Es un medio previsto en la ley. ¿Por qué no lo aprueban? ¿Por qué el señor Amán Calderó ha incumplido un acuerdo para hacer una prueba piloto con los aerosoles? ¿Por qué? ¿Hasta cuándo los trabajadores y trabajadoras penitenciarias han de levantarse cada mañana sin saber si van a volver a casa sanos y salvos, o si les van a dar una paliza, o si van a ser agredidas sexualmente? ¿Cuántas de esas 582 agresiones se podrían haber evitado con la utilización de estos medios reglamentarios que ustedes les niegan? Mire, son medios reconocidos, son medios admitidos legalmente y ustedes no los quieren utilizar por prejuicios ideológicos. Pero quien tiene que entrar en un módulo carcelario a solucionar una situación pues de violencia no es usted, son los funcionarios de prisiones, a costa muchas veces de su integridad física y de su integridad psíquica, y son ellos los que pagan las consecuencias de sus prejuicios y de sus, permítame decirlo, chorradas ideológicas. Cambie el rumbo, señor Ubasart. La situación de las prisiones hace mucho tiempo que se prolonga. Elabore un plan de choque para atajar de una vez por todas las agresiones a los funcionarios de prisiones en las cárceles catalanas. Nosotros le vamos a facilitar en la moción varias ideas al respecto y comprométase con los funcionarios de prisiones, que de verdad sean en adelante una prioridad de su departamento, porque creo que como servidores públicos del mismo se lo merecen. Muchas gracias. Per la rèplica té la paraula